Nuestro presentador es Li Yi, un experimentado agente interdimensional. Cada día, se ponía un traje protector y arriesgaba su vida entrando en otra dimensión para extraer piedras de energía. Justo antes de entrar en el portal, uno de sus superiores lo elogió con una sonrisa orgullosa. Reconoció su buen desempeño durante el mes, comentando que si mantenía este ritmo, podría pagar la deuda de sus padres en aproximadamente un año. Poniendo su mano sobre su hombro, mencionó que si Li Yi mantenía este ritmo durante otros 3 o 5 años, incluso podría comprar un pequeño apartamento. Li Yi comenzó a mostrar una sonrisa forzada, prometiendo trabajar duro, aunque en el fondo maldecía a este capitalista desalmado. Su verdadero plan era pagar la deuda e irse. No tenía intención de trabajar otros 5 años en este trabajo de mierda. Verás, la radiación en otras dimensiones ofrecía una entre mil posibilidades de que una persona común despertara como un avanzado, pero también era mortal. Nadie elegiría ponerse un traje y trabajar en otra dimensión a menos que fuera obligado por las propias circunstancias de la vida. Los camiones comenzaron a moverse hacia los portales. Uno de los hombres le preguntó a su amigo si Li Yi era el tipo del que había hablado, aquel cuyos padres habían muerto en un accidente hacía 3 años, que no solo no recibió ninguna indemnización, sino que además acabó con la deuda de ellos. Su amigo asintió, explicando que Angie Group había insistido en que sus padres causaron una pérdida de 1.000.000 de dólares. Li Yi era un chico verdaderamente desafortunado. El gordito no estaba de acuerdo. Afirmó que no había nada lamentable en esto. Li Yi era simplemente débil. Si fuera él, arriesgaría todo para hacer que la empresa pagara. El amigo estaba algo confundido, ya que pensaba que iba a hacerles pagar con sus vidas. El gordito se cruzó de brazos y le preguntó a su amigo si era estúpido. Explicó que quitar una vida no resolvería nada. Conseguir algo de dinero era mucho más práctico. Los ojos de Li comenzaron a brillar con rabia. A veces, una persona se volvía débil, no por sí misma, sino porque la sociedad, porque el mundo se había vuelto loco. Varias horas después, se bajaron de los camiones, se pusieron el equipo y decidieron ponerse a trabajar. Justo entonces, el suelo comenzó a temblar, y uno de los hombres pensó que había un derrumbe. El supervisor explicó que esto era solo un pequeño terremoto. Los ojos del gordito se abrieron con confusión, ya que nunca había oído hablar de terremotos en otra dimensión. A pesar de haber trabajado en muchas zonas dimensionales, nunca habían oído hablar de un terremoto. Esto les llevó a preguntarse si estaban a punto de aparecer monstruos. Empezaron a hablar entre ellos. Uno advirtió que no debían seguir trabajando, mencionando que había oído que este lugar solía tener alienígenas que eran aún más difíciles de afrontar que los insectoides y las bestias. Llegaron a la conclusión de que era mejor parar. Esto era demasiado peligroso. El supervisor dio la orden a todos de que se callaran, dejando claro que los avanzados habían limpiado esta zona de alienígenas hacía 3 años, por lo que era imposible que aparecieran. Justo antes de que pudiera terminar de hablar, una garra atravesó su pecho. Al ver esto, los ojos del otro se abrieron con miedo. Li Yi estaba paralizado por el miedo, sin saber qué hacer. Justo antes de morir, el supervisor reveló que era un alienígena. En ese momento, varias bestias poderosas conocidas como alienígenas comenzaron a descender del cielo, creando el caos. Los alienígenas comenzaron a masacrar a los trabajadores, causando que los otros comenzaran a huir por sus vidas. Li Yi comenzó a correr con todas sus fuerzas, recordando que estaba a más de 10 kilómetros de la salida de la grieta dimensional. Sus ojos se abrieron con terror. Se preguntó si correr realmente serviría de algo. Era consciente de que esto estaba completamente más allá de lo que la fuerza humana podía manejar. Uno de los alienígenas arrojó el cuerpo de uno de los trabajadores hacia Li Yi, haciéndolo chocar contra su espalda y estrellarse contra la pared. Li Yi comenzó a jadear pesadamente y vio a los trabajadores subirse al camión. Cuando arrancaron el camión, nuestro chico les pidió que lo esperaran. Pero justo entonces, uno de los alienígenas aterrizó encima del camión, usó su afilada garra para hacer un agujero en el techo. Al ver esto, los trabajadores entraron en pánico, sabiendo que esto no era bueno. El alienígena agarró a los 2 trabajadores y con un salto volcó el camión. Los otros alienígenas comenzaron a avanzar hacia el vehículo, y nuestro chico pronto se dio cuenta de que su objetivo eran las personas que estaban dentro. Pero no mucho después, el camión explotó causando que los cuerpos de los alienígenas fueran lanzados. Li Yi se puso la mano sobre la cara y no pudo evitar entrar en pánico. El fuego comenzó a quemar a los alienígenas haciéndolos retorcerse de dolor. Los alienígenas se derrumbaron.
Li Yi, herido, se levantó y no pudo evitar preguntarse si el fuego era su debilidad. Su atención se fijó en una de las antorchas que estaba tirada en el suelo. Decidió poner a prueba su teoría. Uno de los alienígenas se abalanzó sobre él. Nuestro chico saltó y comenzó a correr hacia la antorcha, aprovechando el impulso. Afortunadamente, logró alcanzar la antorcha y la agarró. Li Yi comenzó a balancear la antorcha de un lado a otro. El alienígena inmediatamente dejó de avanzar hacia él. Cuando Li Yi les apuntó con la antorcha, los monstruos se congelaron de miedo. Sus ojos comenzaron a brillar con confianza, y reveló a todos que estas criaturas tenían miedo al fuego. Hace 10 años, algunas puertas aparecieron repentinamente en todo el mundo. A través de ellas, insectoides, bestias y alienígenas de reinos dimensionales emergieron en enjambres e invadieron la Tierra. Solo los avanzados, despertados por la radiación, poseían el poder de resistir a estos monstruos. Su aparición no solo permitió a los humanos cerrar las puertas, sino que también abrió una nueva era de exploración y desarrollo de energía dimensional para la humanidad. Desafortunadamente, no eran avanzados. Li ordenó a todos que reunieran rápidamente tantos materiales inflamables como fuera posible. Algunos trabajadores agarraron antorchas para repeler a los alienígenas mientras que los otros corrieron hacia el camión en llamas. Eran solo gente común, y la simple supervivencia en este mundo les costaba todo lo que tenían. Frente a los monstruos de la puerta, ni siquiera tenían la fuerza para huir. Uno de los hombres agarró una antorcha y su cuerpo comenzó a temblar causando que sus ojos se llenaran de miedo. Sabía que la antorcha no iba a durar mucho más. Lie comenzó a sudar y reveló que había gasolina en el almacén. Su plan era bloquear la entrada con fuego para aguantar hasta que llegara el rescate. Li Yi les ordenó que se pusieran de espaldas, formaran un círculo y se retiraran lentamente. El plan de Li Yi comenzó a funcionar a medida que poco a poco comenzaban a avanzar hacia el almacén. Una vez cerca, Li les pidió que vertieran la gasolina en la entrada. Uno de ellos asintió. Patearon los barriles causando que la gasolina cayera en la entrada. Una vez que uno de los alienígenas pisó la gasolina, Li Yi y los demás lanzaron sus antorchas. La antorcha hizo contacto con la gasolina creando una poderosa llama que se extendió por toda la entrada, quemando al alienígena. Con una sonrisa de agradecimiento, el anciano colocó su mano sobre el hombro de Li. Mientras recuperaban el aliento, admitieron que si no hubiera sido por él, todos estarían muertos. Le aseguraron que si pasaba algo, solo tenía que pedirlo, y definitivamente le ayudarían. La atención de Li Yi se fijó en algo, lo que le causó curiosidad. En esta habitación, había una estatua. Al ver la expresión de Li Yi, el anciano explicó que fue descubierta hace mucho tiempo en el pozo de la mina. Creía que el supervisor Wong planeaba sacarla de contrabando para venderla en el mercado negro, y por eso, la había guardado aquí. Li Yi comenzó a observar cuidadosamente, dándose cuenta de que la estatua era muy antigua. Pertenecían al sector 7, y usando el walkie-talkie, preguntaron cuándo vendría alguien a rescatarlos, revelando que estaban siendo atacados por alienígenas y necesitaban urgentemente refuerzos. El equipo de rescate informó que habían recibido su mensaje. Les dijeron que, por el momento, debían garantizar su propia seguridad, ya que el rescate llegaría en aproximadamente 2 horas. Al oír esto, sus ojos se abrieron con miedo. Y cuando preguntaron si podían venir antes, la señal del walkie-talkie se perdió. Entraron en pánico, sin saber qué hacer. La situación era aún más desesperada ya que a las fuentes de energía de sus trajes protectores solo les quedaba hora y media. El miedo a morir era palpable. Algunos pensaban en las esposas e hijos que los esperaban en casa. Maldiciendo, uno de ellos propuso abrirse paso con un vehículo, argumentando que era mejor que al menos uno escapara a que todos se quedaran esperando la muerte. Con una mirada tranquila, Li Yi miró su muñeca, dándose cuenta de que a su traje le quedaba poca energía. Solo podía esperar que el rescate llegara pronto. Uno de los trabajadores llamó la atención de todos. Era el gordito que sostenía un palo de madera. Sus ojos comenzaron a brillar con malicia, revelando que la energía en sus trajes no duraría hasta que llegara el rescate. Y en esta situación, alguien tendría que hacer un sacrificio. Su atención se centró en Li Yi y el anciano. Nuestro chico permaneció en calma. El gordito comenzó a señalar a Li Yi con el palo de madera y dejó claro que Li Yi no tenía ataduras y se ahogaba en deudas, por lo que su vida solo era sufrimiento. Debido a esto, exigió que entregara la batería del traje. Los ojos de Li Yi se abrieron con furia haciéndole apretar los dientes con fuerza. Al ver que Li Yi estaba tratando de resistirse sin tener la fuerza, el gordito lo golpeó con el palo.
Li Ji bloqueó el ataque provocando que el palo de madera se rompiera por la mitad. Nuestro chico comenzó a retorcerse de dolor y el gordito se burló de él desafiándolo a resistir. Con una mirada furiosa, agarraron a Li Ji por el cuello y le quitaron la máscara diciendo que tal vez exponerlo a la radiación desencadenaría su despertar. Agregaron que si despertara sus poderes, podría convertirse en el héroe que lo salvaría. Arrastrándose hacia su máscara, Li Ji juró a esos bastardos que si despertaba, lo primero que haría sería matarlos. Sus ojos comenzaron a brillar con malicia y una sonrisa confiada se extendió por sus rostros. La probabilidad de despertar era de 1 entre 1000, y no creían que tuviera tanta suerte, creyendo que se habían asegurado otra batería. Se voltearon hacia los demás y preguntaron quién sería el siguiente en intentar despertar. Uno de los hombres entró en pánico, empujó a sus compañeros y comenzó a correr hacia el camión, lo que provocó que el gordito y los demás comenzaran a perseguirlo. Sus ojos brillaban con determinación. Dijo que si iban a morir, entonces todos morirían juntos. Arrancó el camión y sin dudarlo un segundo, decidió huir de este lugar. En el proceso, hizo que la estatua cayera al suelo frente a Li. Los demás entraron en pánico. Sabían que tenían que detenerlo de inmediato porque si atravesaba la barricada de fuego en la entrada, todos estarían perdidos. No pudieron hacer nada ya que derribó la barrera de fuego exterior, permitiendo que entraran alienígenas. La atención de Li Ji se fijó en la estatua, y sus ojos se abrieron con confusión. No sabía si estaba sonriendo. Los ojos de la estatua comenzaron a brillar con maldad, y una sonrisa se extendió por su rostro. Al ver esto, nuestro chico pensó que incluso la estatua se estaba burlando de él. Uno de los alienígenas entró en la habitación y aplastó la cabeza de la estatua. Nuestro chico puso sus manos sobre su cabeza para evitar ser golpeado por los pedazos. Con ojos brillantes, el alienígena comenzó a extender su garra hacia Li Ji, listo para acabar con su vida. Nuestro chico levantó la cabeza y no pudo evitar preguntarse por qué. El alienígena lo agarró por la cabeza y preparó su afilada garra. Li Ji entró en pánico, sabiendo por qué tenía que soportar todo esto. El alienígena perforó el pecho de Li Ji, y nuestro chico se dio cuenta de que todo esto estaba sucediendo solo porque era débil. Li Ji comenzó a recordar su pasado, sus pobres parientes diciéndole que se fuera, negándose a criarlo después de la muerte de sus padres, el propietario echándolo por no tener dinero para el alquiler, y la implacable exigencia de que pagara su deuda sin importar que sus padres se hubieran ido. Nuestro chico estaba tirado en el suelo frente al dueño del grupo quien cuestionó su intención de investigar la muerte de sus padres y demandar al grupo. Arrojó las cartas a la cara de Li Ji, revelando que todas las quejas que había enviado a todas partes habían terminado en sus manos. Se burló de él por no querer una compensación, sino la verdad y le aseguró que le daría esta verdad. Reveló que la verdad era que sus padres habían violado los procedimientos y causado el accidente. No solo no compensarían, sino que también le harían pagar por las millones en pérdidas que sus padres habían causado al grupo. Li Ji solo pudo apretar su puño con fuerza. Uno de los hombres del grupo lo pateó en la cara, dejándole claro que había sido advertido. Hubiera sido mejor si hubiera firmado el acuerdo de compensación y tomado esas decenas de miles en lugar de insistir en conocer la verdad. Li Ji cayó al suelo. Ahora su deuda estaba bajo la administración del hombre, 30.000 en intereses mensuales y el principal a pagar en 3 años. Le advirtió que el 15 de cada mes enviaría a alguien a cobrar. Y si no tenía el dinero, no debería culparlos por ser duros. Viendo lo lamentable que se veía Li Ji, decidió mostrarle un camino, convertirse en minero dimensional ya que este era el único trabajo con el que podría lograr pagar su deuda. De vuelta en el presente, el alienígena perforó el pecho de Li, haciéndole escupir sangre por su boca. Iba a morir de todos modos, pero decidió no facilitarle las cosas a la bestia. A Li Ji no le importaba ser débil y no estaba dispuesto a aceptar la muerte. Así que con los ojos brillantes de determinación, mordió al alienígena en el brazo. Sacó su garra del pecho de Li Ji causando que su cuerpo se estrellara con fuerza contra el suelo. La cara de Li Ji estaba cubierta de sangre. El olor de esta bestia era verdaderamente repugnante. En ese momento, la estatua se activó y apareció un demonio hecho de sombra. Con una sonrisa, mencionó que había pensado que podría estallar con algún potencial oculto, pero esto resultó ser solo una inútil lucha antes de la muerte. Con un agujero en el pecho y retorciéndose de dolor, Li Ji se burló del demonio. Al menos había mordido al alienígena una vez, pero ¿y él? No era más que una estatua rota hecha añicos por esta bestia como si no fuera nada. El demonio dejó claro que él era el único que podía salvarlo ahora. Solo tenía que entregar obedientemente su cuerpo. Con una mirada llena de rabia, Li Ji se negó.
No estaba interesado. Prefería morir antes que ser controlado, mucho menos por un engendro como él. Al ver que Li Yi quería morir con orgullo, una sonrisa se extendió por el rostro del demonio. El alienígena se preparó para acabar con Li Yi, y el demonio dejó claro que Li Yi no tenía derecho a negarse. En ese momento, una energía extraña comenzó a emerger de su cuerpo y el sistema de sombras se activó. Al ver esto, los ojos del alienígena se abrieron con confusión. No sabía lo que estaba pasando. Sin dudarlo ni por un segundo, se arrodilló ante Li Yi. El cuerpo de Li Yi cambió y ahora estaba rodeado de sombra. Y siendo controlado por el demonio, los ojos del demonio comenzaron a brillar con rabia, dándose cuenta de que este alienígena había sido quien había aplastado su estatua. Sin dudarlo ni por un segundo, el demonio usó sus poderes causando que un pie gigante aplastara el cuerpo del alienígena. El demonio comenzó a observar al alienígena en silencio. Justo entonces, apareció otro monstruo y comenzó a cargar hacia él. El demonio se dio la vuelta y no mucho después, un pequeño demonio hecho de sombra apareció debajo de sus pies. Abrió su boca y se tragó al alienígena. Cuando otro alienígena intentó atacar, el demonio le cortó la cabeza. Según él, este olor era realmente repugnante. El demonio comenzó a caminar hacia los trabajadores y decidió que era hora de encargarse del resto de esta basura. La sombra emergió del suelo envolviendo los cuerpos de los trabajadores. Entraron en pánico exigiendo saber qué estaba haciendo Li Yi y dejaron claro que si se atrevía a ponerles un dedo encima, lo denunciarían. Mientras una poderosa energía emergía del cuerpo del demonio, sus ojos comenzaron a brillar y una curiosa sonrisa se extendió por su rostro. Quería saber exactamente qué haría Li si le devolviera su cuerpo. Los trabajadores comenzaron a rogarle a Li Yi que no los lastimara, explicando que solo estaban tratando de sobrevivir. Con miedo en sus rostros, mencionaron que si no fuera por ellos, Li Yi ni siquiera habría sabido que podía convertirse en un avanzado. Admitieron haber sido un poco duros con él, pero gracias a esto, él también había despertado. Con una mirada penetrante, Li Yi preguntó sarcásticamente si debería agradecerles ahora. Con una sonrisa, uno de ellos mencionó que no había necesidad de agradecerles. Simplemente tenía que fingir que no había pasado nada y dejarlos ir. Los ojos de nuestro chico comenzaron a brillar con malicia. Chasqueó los dedos y, con una sonrisa, no solo decidió dejarlos ir, sino incluso echarles una mano. La sombra emergió del cuerpo de nuestro chico y arrancó las máscaras de los trabajadores. Empezaron a toser y sangrar, y no mucho después, perdieron la vida. Li se dio la vuelta y los otros trabajadores entraron en pánico, rogándole que no los matara ya que no habían hecho nada. Li dejó caer sus baterías y reveló que ahora eran suyas, dejándolos algo confundidos. El demonio se manifestó de nuevo y le pidió a nuestro chico que evitara su inútil lástima, ya que solo lo arrastraría a problemas. Nuestro chico empezó a alejarse y le dijo al demonio que se callara, ya que no necesitaba que le diera órdenes. El demonio quería ver si seguiría actuando con dureza cuando estuviera a las puertas de la muerte. Cuando Li Yi salió de la cueva, vio una horda de poderosos alienígenas acercándose. Estaba algo confundido ya que no esperaba que hubiera tantos fuera de la cueva. Con una sonrisa, el demonio decidió darle a Li Yi dos opciones, entregar el control de su cuerpo o encargarse él mismo de la basura. Los alienígenas se lanzaron sobre Li Yi. Las piernas de nuestro chico empezaron a temblar de miedo, y al darse cuenta de esto, el demonio dejó claro que sin su poder, no era nada. Nuestro chico se llenó de entusiasmo y saltó, esquivando el ataque del alienígena. Una vez más dejó claro que no necesitaba que le dieran órdenes. El alienígena atacó de nuevo, pero Li Yi esquivó el ataque de nuevo. Mientras nuestro chico estaba en el aire, el alienígena aprovechó y lanzó un poderoso puñetazo. Pero afortunadamente, Li Yi reaccionó a tiempo y bloqueó el ataque en el último segundo. Mientras estaba distraído, otro alienígena apareció detrás de él, listo para atacar. Los ojos de nuestro chico se llenaron de miedo. Reaccionó a tiempo y esquivó el ataque, salvándose por los pelos. Estaba algo sorprendido ya que incluso su reacción y velocidad habían mejorado mucho. La bestia se abalanzó sobre Li Yi. Nuestro chico se concentró y decidió usar el poder del sistema de sombras. El demonio se burló de él, preguntándole si esto era todo el poder que tenía incluso después de haberse vinculado con el sistema de sombras. Li apretó fuertemente el puño y le dio un poderoso puñetazo al alienígena, haciendo que su cuerpo saliera disparado. Sus ojos se abrieron con sorpresa. No sabía por qué su poder había aumentado tanto. A pesar de haber recibido el ataque, el alienígena seguía vivo. Nuestro chico se dio cuenta de que atacar solo con su cuerpo no iba a hacerle suficiente daño. Deseó tener un arma en sus manos,
la sombra se manifestó en su mano, y apareció una daga hecha de sombra, dejándolo en shock. El alienígena se levantó y empezó a cargar contra él. Nuestro chico decidió comprobar si la daga se ajustaba a su mano. Li Ji se movió rápidamente, cortando al alienígena por la mitad. Los ojos de Li Ji se llenaron de alegría. Ahora también podía matar alienígenas. 2 alienígenas se lanzaron sobre él. Li Ji todavía no podía creer que se hubiera convertido en un avanzado. Uno de los alienígenas atacó a Li Ji por la espalda. Se dio la vuelta y le cortó la cabeza, luego empezó a cargar hacia los otros alienígenas. Finalmente tenía el poder de contraatacar. Li Ji siguió luchando contra los alienígenas. Estaba exhausto y con la cara llena de sangre. Su esfuerzo había dado sus frutos ya que había matado a todos los alienígenas. Apareció una notificación anunciando que su avance había sido exitoso. Era un avanzado de rango E. Unas horas más tarde, Li Ji estaba en el hospital. La enfermera estaba confundida al notar que no tenía heridas ni enfermedades. Todo en su cuerpo era normal, lo que hacía inexplicable que todavía no se hubiera despertado. El médico que estaba examinando a nuestro chico explicó que los avanzados eran así. Se agotaban severamente porque sus cuerpos necesitaban adaptarse al nuevo nivel. Los ojos de la enfermera empezaron a brillar con amor y sorpresa. Quería saber qué nivel era nuestro chico. Al notar su entusiasmo, el médico sugirió que esperaran a que se despertara antes de hablar de su nivel. Decidió ir a la siguiente habitación. La enfermera no quería irse. Quería quedarse y observarle un poco más ya que le parecía muy guapo. La sombra empezó a emerger del cuerpo de Li Ji, y entonces apareció el demonio. Se sentía frustrado por tener que habitar un humano, una raza que consideraba de bajo nivel, y que encima fuera clase E. Con su estatus y fuerza, su huésped debería haber sido al menos clase S o clase A o en el peor de los casos clase B, pero en cambio estaba atrapado en esta cáscara. Aún así, parecía interesante que un simple clase E pudiera activar el poder del sistema de sombras y cambiar de forma al primer intento. Era una lástima porque un cuerpo como este no podía manejar ni una 10.000ª parte de su autoridad. Al ver que el demonio había reaparecido, Li Ji se sintió algo confundido. Quería saber qué era exactamente y por qué se aferraba a él. Los ojos del demonio empezaron a brillar mientras revelaba que era el antiguo supremo entrópico del clan entrópico, el soberano de todas las dimensiones y prisiones de otros mundos. Le ordenó a Li Ji que le ofreciera su cuerpo, asegurándole que sería bien recompensado una vez que reclamara su trono de aquellos que lo habían traicionado. Li Ji empezó a observar al demonio de cerca. No creía ni una sola palabra de ello. Para él, los títulos Antiguo Supremo y Clan Entrópico eran un completo sinsentido del que nunca había oído hablar. Comparó a la criatura con una cucaracha y decidió no renunciar a su cuerpo a algo tan oscuro y feo. El soberano se sintió furioso al ver que un humano se burlaba de él y explicó que no había necesidad de más palabras. El único valor en la existencia de Li Ji era simplemente ofrecer su cuerpo. Nuestro chico empezó a reflexionar. Se preguntaba si el soberano estaba obsesionado con él por su atractivo físico y si se trataba de una posesión por algún espíritu maligno. La criatura parecía tener serios problemas, así que decidió que era mejor no provocarlo por el momento. La idea de que el soberano pudiera intentar forzarlo le repugnaba. Su cara era insoportable, y el hecho de que su género fuera incierto empeoraba las cosas. Debatió entre morir para demostrar su voluntad y hacerle renunciar o intentar razonar con él para que entendiera que esto nunca sucedería. Sin embargo, temía que enfurecerlo los llevara a ambos más allá de un punto de no retorno, arrastrándolos a la ruina y pereciendo juntos. Atrapado entre estas terribles posibilidades, no sabía qué debía hacer. Los pensamientos de Lie hicieron que el soberano empezara a perder la paciencia. Se enfureció y agarró a nuestro chico por el cuello. Estaba enfadado ya que se había destruido sus propios ojos solo para terminar con esta basura humana de clase E. Si la situación no hubiera sido tan desesperada en aquel entonces, habría elegido un perro viejo antes que una basura de clase E. Apareció una puerta, y el soberano arrojó a Li Ji dentro de ella, dejando claro que si no alcanzaba la clase D en 3 días, lo borraría por completo. Li Ji cayó al suelo y sus ojos se abrieron con confusión. Recordaba estar en el hospital y no sabía qué era este lugar. El soberano se cruzó de brazos y reveló que estaban dentro de la puerta de la prisión de otro mundo, la prueba de clase E de su clan, el nido de insectos. Aclaró que cada miembro de la raza Chintian solo podía participar una vez después de alcanzar la edad adulta. Frente a nuestro chico había una bestia feroz con ojos brillantes. Li Ji se levantó y asumió que al haberlo poseído, el soberano había refrescado el intento de prueba.
La criatura empezó a mirar a Li. Era un escarabajo con caparazón de escudo. Li Yi estaba confundido ya que no entendía por qué reconocía esta especie. El soberano dejó claro que el sistema de sombras que le había dado leería directamente de su banco de conocimientos, y Li Yi tenía que acostumbrarse a ello. Li Yi apretó fuertemente el puño e hizo aparecer su daga de sombra. El escarabajo con caparazón de escudo atacó, pero usando la daga, Li Yi empezó a bloquear los ataques, dándose cuenta de que era muy rápido. Con una mirada furiosa, empezó a rugir. El escarabajo atacó de nuevo. Li Yi saltó y esquivó el ataque y notó que el punto ciego de la bestia estaba justo detrás. Saltando, Li Yi atacó el caparazón del escarabajo. Sus ataques no tuvieron mucho efecto, y cuando cayó al suelo, la bestia atacó ferozmente. Afortunadamente, Li Yi reaccionó a tiempo y bloqueó el ataque. Clavando la daga en el suelo, Li Yi detuvo su cuerpo en movimiento. Li Yi notó que el caparazón de la bestia era muy duro. El soberano se burló de él, preguntándole si la fuerza bruta era su única táctica. Nuestro chico se abalanzó sobre la bestia, dejando claro que su forma de pelear no era asunto suyo. Li Yi comenzó a atacar al escarabajo, pero bloqueó todos sus ataques, haciendo que Li Yi se preguntara si esta bestia tenía siquiera un punto débil. Los ojos de la bestia comenzaron a brillar con rabia. Balanceó sus afiladas patas, causando que Li Yi saliera despedido. Nuestro chico se estrelló contra la pared, causándole un dolor terrible. El soberano exigió que se levantara, llamándolo un débil clase E. La atención de Li Yi se fijó en su hombro, y sus ojos se abrieron con confusión al ver un líquido verde. El escarabajo tenía una herida en la pata. Se preparó para acabar con Li Yi, y nuestro chico se dio cuenta de que este líquido verde era su sangre. Sus ojos comenzaron a brillar de alegría ya que había encontrado su debilidad. Con los ojos brillando de rabia, la bestia se preparó para atacar. Una extraña energía comenzó a emerger del ojo de Li Yi. Se llenó de determinación y decidió ver quién era el verdadero débil. El soberano estaba algo confundido ya que no sabía si Li Yi estaba usando ojo de sombra. Nuestro chico se movió como un trueno y, en un abrir y cerrar de ojos, cortó una de las patas del escarabajo. El soberano se burló de Li Yi ya que consideraba que todo ese esfuerzo para romper una sola pata era inútil. Li Yi comenzó a mirar fijamente a la bestia, dejando claro que ahora tenía una pata menos para defenderse. Pisoteó el suelo con fuerza, sabiendo que ahora golpear su punto débil iba a ser mucho más fácil. Ahora que el escarabajo estaba herido, comenzó a retroceder. Li Yi sabía que necesitaba un arma más efectiva ya que la daga no iba a ser muy útil ahora. Se concentró y comenzó a manipular la sombra, transformándola en una poderosa lanza. Li Yi golpeó al escarabajo debajo del abdomen, causando que su cuerpo fuera lanzado al aire. Li Yi comenzó a observar cuidadosamente, dándose cuenta de que la razón por la que el bicho permanecía quieto era porque su punto débil estaba en el abdomen. Ahora que el escarabajo estaba indefenso, Li Yi clavó la lanza en su abdomen, haciendo que su cuerpo explotara en pedazos. Una piedra de energía azul cayó al suelo. Li Yi estaba jadeando pesadamente y no podía creer que había ganado. El soberano se burló de él por jadear tan fuerte después de matar a un simple bicho de rango E. Li Yi agarró la piedra, y su mente se llenó de confusión. No sabía qué era, pero sintió una oleada de poder entrar en su cuerpo. Su progreso para el avance de rango de aumentó en un 0.2%. El soberano reveló que era una piedra de energía, un objeto que tenía la posibilidad de aumentar su nivel de habilidad. En ese momento, Li se puso alerta, pero cuando se dio la vuelta, no vio nada. Estaba confundido ya que sabía que algo se acercaba, aunque no podía verlo. Con una sonrisa, el soberano sugirió que usara ojo de sombra para echar un vistazo. Li se dio la vuelta y con una mirada confusa preguntó qué tipo de habilidad era esta. El soberano explicó que solo necesitaba concentrar la energía de la sombra en sus ojos para activar la habilidad ojo de sombra. Li Yi decidió cumplir y comenzó a concentrar su energía de sombra en sus ojos. Uno de los ojos de Li Yi comenzó a brillar, activando con éxito el ojo de sombra de nivel 1. Otra bestia apareció y lanzó varios picos hacia Li Yi. Gracias al ojo de sombra, Li Yi pudo prever el ataque y, saltando, lo esquivó. Pero en el proceso, rasgó parte de su ropa. El pico golpeó la pared y veneno comenzó a emerger del área del impacto. La bestia continuó lanzando picos. Li estaba algo confundido ya que no entendía qué eran estas cosas que se movían tan rápido. Los picos comenzaron a acercarse a Li Yi desde atrás a gran velocidad. Afortunadamente, Li Yi era flexible y pudo evitar ser golpeado.
Estaba algo confundido ya que no sabía si la habilidad Ojo de Sombra del soberano era inútil y preguntó por qué no podía ver claramente. El soberano dejó claro que la habilidad no era inútil, sino que la fuerza de Li era demasiado débil. Al escuchar esto, Li Ji se sintió furioso y decidió reunir más energía en su ojo. El soberano estaba algo sorprendido ya que parecía cada vez más interesante que un simple Rangue pudiera controlar la energía de la sombra con tanta habilidad. Li pudo ver a la bestia que lo estaba atacando, un bicho segador de deformación conocido como el segador de cabezas. La información lo describía como un tirador de aguijones, un experto en lanzar espinas venenosas desde lejos. Poco a poco, se iba adaptando al banco de conocimientos. Li Ji apretó los dientes con fuerza y sus ojos se llenaron de miedo. En un abrir y cerrar de ojos, aparecieron docenas de bestias. Nuestro chico entró en pánico, dándose cuenta de que había demasiados. Las bestias comenzaron a rugir y poco después comenzaron a cargar hacia Li Ji. Nuestro chico adoptó una postura defensiva, y el soberano lo elogió por saber cómo encontrar una posición para evitar ser atacado por todos lados. Se concentró e invocó 2 dagas de sombra, luego hizo una onda de energía para repeler a las bestias que estaban cerca. Una poderosa energía comenzó a emerger del cuerpo de Li Ji. El soberano estaba algo sorprendido ya que Li Ji ya había despertado la segunda etapa del Ojo de Sombra con gran velocidad. Que un mero clase lograra esto fue una agradable sorpresa. Mientras los ojos de Li Ji brillaban de rabia, comenzó a mirar en silencio a las otras bestias. Nuestro chico comenzó a esquivar los feroces ataques de la bestia sin mucha dificultad, notando que los movimientos de los insectoides se habían ralentizado al menos a la mitad. El sistema comenzó a resaltar varios puntos en la bestia. Este color púrpura era la debilidad de los insectoides. El sistema había registrado el punto débil de este proyector con púas. El soberano mencionó que este era el beneficio que traía el Ojo de Sombra al alcanzar la etapa 2. Una vez que se identificaba el punto débil, los ataques podían romper las defensas. El ojo de Li comenzó a brillar con determinación al descubrir que todos ellos tenían sus puntos débiles debajo. Nuestro chico usó la habilidad Espina de Sombra, Gran Entierro. Esta técnica le permitía empalar la sombra en el suelo y proyectarla hacia arriba, causando daño de área. Varios picos hechos de sombra emergieron del suelo, perforando a través de los insectoides. Los monstruos dejaron caer piedras de energía, y la barra de progreso para el avance de rango de aumentó de 1.3% a 2.7%. Li Ji no bajó la guardia, y no tardó en darse cuenta de que cada piedra de energía solo proporcionaba un progreso del 0.7% para el avance. Varios proyectores con púas más aparecieron y comenzaron a mirar a Li Ji. Ahora que había descubierto sus puntos débiles, decidió eliminarlos a todos de una vez. Li Ji se movió como un trueno, atacando los puntos débiles de la bestia. Su barra de progreso para el avance de rango de aumentó de 3.1% a 5.3%. Estaba algo sorprendido ya que no esperaba que solo el Ojo de Sombra de nivel 2 pudiera aumentar tanto su precisión de ataque. Mientras estaba distraído, un insectoide intentó lanzar un ataque sorpresa a gran velocidad. Afortunadamente, Li Ji se agachó y esquivó el ataque por un pelo. El soberano no pudo evitar elogiar su rápida reacción, aunque lamentó que su cerebro no hubiera estado a la altura. Li Ji comenzó a observar cuidadosamente y vio claramente que era un gusano sable de deformación. Nuestro chico transformó su daga de sombra en un látigo. Justo antes de que pudiera escapar saltando, Li Ji usó el látigo y atrapó al gusano sable de deformación. Ahora que no podía escapar, sin perder un segundo, Li Ji mató a la bestia usando la otra daga de sombra, y el sistema registró el punto débil del gusano sable de deformación. Los bichos segadores de deformación lanzaron sus afilados aguijones hacia Li Ji. Nuestro chico se concentró y, usando su poder, transformó sus dagas de sombra en dagas de cadena, esquivó los aguijones y cortó las partes traseras de las bestias. Su progreso de avance de rango de ya había alcanzado el 12.1%. Li Ji transformó sus dagas de cadena en látigos, que se enrollaron alrededor de las bestias cercanas e hicieron que sus cuerpos se estrellaran con fuerza contra el suelo. El soberano se complació al notar que Li Ji finalmente estaba comenzando a ser digno de él, aunque su postura era un poco fea. Su progreso de avance de rango de alcanzó el 34.2%. Li Ji obtuvo el don del Ojo de Sombra, un don que mejoró enormemente sus sentidos, reacciones, fuerza y control sobre la sombra. En ese momento, sucedió algo extraño, y los ojos de Li Ji se abrieron con miedo. El soberano reveló que, al mismo tiempo, el don del Ojo de Sombra consumía un inmenso poder mental. Este era el precio que exigía a cambio.
Un rango E seguía siendo un rango E, y ya había alcanzado su límite. La visión de nuestro chico empezó a volverse borrosa justo ahora que había obtenido este poder. Una de las bestias atacó a Lee por la espalda, causándole un corte profundo. Los ojos de Li Ji empezaron a brillar con determinación. No estaba dispuesto a caer aquí. Le quedaban 15 horas y 28 minutos para completar esta prueba. Li Ji empezó a imaginar a los bastardos del grupo NG. No podía creer que se hubieran atrevido a ocultar la verdad sobre la muerte de sus padres y lo hubieran obligado descaradamente a trabajar en las minas para pagar una deuda. Consumido por el odio, Li Ji empezó a masacrar a las bestias que se interponían en su camino. Todo esto le había sucedido por ser una persona ordinaria, pero ahora que tenía el poder de cambiarlo todo, no se rendiría. Obtendría su venganza. Su barra de progreso de avance pasó del 58.7% al 94.8%. Ahora le quedaba 1 hora y 27 minutos. Li Ji había masacrado a cientos de bestias y estaba sentado en una montaña de cadáveres. Estaba dispuesto a arrastrar a cada uno de esos bastardos arrogantes al infierno y obligarlos a arrodillarse ante las tumbas de sus padres para que se arrepintieran. Su barra de progreso de avance había alcanzado el 95.4% y ahora le quedaban 2 minutos y 15 segundos. El soberano se sorprendió un tanto al darse cuenta de que el odio humano era sorprendentemente compatible con el sistema de sombras e incluso nutría la energía de las sombras. Mencionó que el tiempo prometido se acercaba y le pidió que se apresurara. Su barra de progreso de avance había alcanzado el 97.8% y ahora le quedaban 7 segundos. Li Ji agarró sus dagas, y el soberano notó que realmente planeaba liberar toda su energía de sombra de una vez, preguntando si no tenía miedo de explotar. Li Ji se llenó de determinación. Sabía que solo necesitaba un poco más para alcanzar el avance, y si podía volverse más fuerte, estaba dispuesto a arriesgarlo todo. Con un segundo restante, Li Ji se abalanzó sobre la horda de bestias. Li Ji empezó a descender sobre la horda de bestias y liberó todo su poder, creando una poderosa explosión que masacró a todas las bestias. Su barra de progreso de avance finalmente alcanzó el 100% y fue ascendido al nivel D. Mientras las piedras de energía flotaban alrededor de Li Ji, se secó el sudor de la cara. El soberano, al notar que apenas lo había logrado, consideró que ahora podía llamarlo pequeño D. La atención de Li Ji estaba fija en una espada que estaba tirada en el suelo. El soberano explicó que este nido de insectos solía ser el campo de pruebas para los principiantes de su pueblo y que esta daga, usando el sistema de clasificación humana, era de nivel A. Li agarró la daga, sin saber por qué la llamaban así, ya que para él, esta era una gran espada, y se preguntó si el pueblo del soberano estaba formado por gigantes. El soberano dejó claro que, en comparación con su poder de sombra, estas armas no eran nada. Usando el poder de la sombra, Li guardó las armas en un portal del sistema. Entre ellas estaban la daga de lobo de colmillo, la daga imprudente y la daga de oro negro. El soberano se sintió algo curioso. No sabía si Li Ji podría usarlo de otra manera. Li Ji empezó a caminar hacia el portal, revelando que tenía la intención de venderlas. Li Ji empezó a mostrar una sonrisa, sabiendo que solo las personas de nivel de avanzado podían vender equipo, así que su primera parada sería la sala de registro. Una vez que nuestro chico llegó a la sala de registro, la mujer reveló que aunque sus estadísticas corporales eran buenas, no había ninguna fluctuación de energía detectable. Y debido a esto, fue clasificado como nivel E. Lie no pudo evitar sentir pánico y sudar, ya que los registros indicaban que ya estaba registrado como menor y avanzar al nivel E significaba un 15% más de paga. Lie salió de la sala de registro pensando que el sistema de sombras era inigualable. El soberano dejó claro que era porque los humanos no podían detectar la energía de las sombras. Nuestro chico se dio cuenta de que no ser detectado podía ser algo bueno, pero haría que vender equipo fuera un poco más difícil. Unas horas más tarde, encapuchado y con la espada a la espalda, Li Ji llegó al mercado negro, el lugar donde ocurrían todos los tratos turbios. Para el soberano, negro sonaba perfecto para el sistema de sombras. La atención de todos estaba fija en nuestro chico, dándose cuenta de que llevaba puesta la tela del conducto de aire de la mina e incluso desprendía un olor a polvo mineral. Era extraño para ellos ver a un minero en este lugar. Li Ji empezó a observar las armas que estaban a la venta en el lugar. Según el soberano, los humanos eran ridículos por pegar gemas a un trozo de metal y llamarlo arma divina. El dueño del mercado negro se acercó a nuestro chico y le pidió que se fuera, preguntándole por qué un minero irrumpía en su tienda y advirtiéndole que si ensuciaba la mercancía, no podría pagarla.
Li Ji preguntó si esta era la forma en que trataba a los clientes. El dueño se tapó la nariz. Preguntó cómo podía ser Li Ji un cliente con una apariencia tan pobre y harapienta y estaba seguro de que no había nada en la tienda que pudiera permitirse. Nuestro chico desenvolvió la espada y dejó claro que no le gustaba la mercancía de la tienda. Estaba aquí para que un tasador viera cuánto valía su espada. La atención del dueño se fijó en un hombre y una mujer. La mujer llamada Swing, una civil, le preguntó a Sowo, un avanzado de nivel D, por qué la había traído a un lugar tan apestoso como este. Al reconocer a Zhou, el dueño se acercó y, con una sonrisa, saludó al joven maestro Zhou, preguntándole si tenía algo bueno que vender ese día. Yo empezó a mostrar una espada. La había obtenido ese día en la puerta de otros mundos y planeaba venderla para comprarle un coche nuevo a su novia. Los ojos del dueño se abrieron con sorpresa al darse cuenta de que era la espada del aullido del viento. Esta arma aumentaba el poder de ataque por sí sola, lo que la convertía en un objeto muy codiciado para los de nivel D. Li Ji reconoció a Swing, haciéndola sentir algo sorprendida. Recordó la época en que intentó ganarse su corazón regalándole flores solo para que ella las pisotease. En aquel entonces, le había echado en cara que sus padres habían muerto y le había preguntado qué había hecho con los millones de la compensación. Lo llamó un perdedor sin blanca que lo había perdido todo y que ahora estaba endeudado, exigiéndole que dejara de buscarla y de hacerle perder el tiempo. Su no sabía si ella conocía a Li Ji. Swing, mostrando una sonrisa forzada, negó conocerlo, preguntando por qué iba a saber algo de un menor de bajo nivel. Rápidamente sugirió que tal vez era un fan, afirmando que ser una celebridad en línea hacía normal que la gente la reconociera. Con una expresión arrogante, Su empezó a caminar hacia Li Ji. Preguntó si la acababa de llamar Swing y expresó su asombro por cómo los estándares del lugar estaban decayendo al permitir entrar a basura como él, preguntando si no les preocupaba que esto bajara la clase del establecimiento. Imbuyó su poder en la espada y le ordenó a Li Ji que se perdiera, diciéndole que se apresurara y llevara su basura al recolector de chatarra al final de la calle. Su atacó la espada de Li Ji, pero sus ojos se abrieron con sorpresa cuando su propia espada se rompió en pedazos, dejándolo en estado de shock. Con una sonrisa, Li Ji dejó claro que la espada de Su era la verdadera basura. Su no pudo evitar apretar los dientes con fuerza. Su estaba algo confundida, preguntándose cómo podía haber sucedido esto. Su le había asegurado que la espada podía cortar hierro y que valía mucho. Su maldijo a Li Ji por lo bajo. Cegado por la ira y la humillación, se preparó para atacar, preguntándole si estaba buscando la muerte. Zhou imbuyó su poder en su puño y atacó, pero Li Ji esquivó el ataque sin mucho esfuerzo, notando que era muy lento. Zhou no pudo evitar alabarlo, ya que sus movimientos no eran nada malos. Se concentró e imbuyó su poder en su pierna, luego empezó a atacar con una ráfaga de patadas. Pero de nuevo, Li Ji empezó a esquivar sin problemas. Para él, este ataque era mucho más lento que la prueba del nido de insectos. Con una expresión furiosa, Zhou apretó los dientes con fuerza. No sabía lo que estaba pasando y recordó que Li Ji era solo un minero que ni siquiera era de nivel E. Cuando Zhou intentó golpear, Li Ji se movió a un lado evadiendo el ataque. Zhou estaba en shock ya que no entendía por qué no podía golpearlo a pesar de ser de nivel D. Li Ji empezó a liberar su poder de sombra y creó un látigo que se enrolló alrededor de la muñeca de Zhou. Zhou no se rindió. Saltó y se preparó para atacar de nuevo, gritando que los mineros debían simplemente arrastrarse de vuelta a sus agujeros. Los ojos de Li Ji empezaron a brillar con arrogancia, y sarcásticamente preguntó si, en ese caso, los perros también debían arrastrarse por el suelo. Li Ji agarró el látigo con fuerza y tiró con fuerza, causando que el cuerpo de Zhou se estrellara con fuerza contra el suelo. Zhou entró en pánico. No podía creer que su novio hubiera sido derrotado. Mientras los ojos de Li Ji brillaban con malicia, con una sonrisa, comentó que Zhou realmente aspiraba a ser un perro. Esto hizo que Zhou estallara de rabia. Sin perder un segundo, se levantó y empezó a cargar hacia nuestro chico. En ese momento, un hombre abrió la puerta de la tienda y les ordenó que se detuvieran. Zhou se detuvo y, cuando se dio la vuelta, vio a su jefe, Wang. Este hombre era Wang Daifa, un avanzado de rango D, el dueño del mercado negro. Con una mirada penetrante, mencionó que, aunque Zhou era uno de sus mejores clientes, pelear en su tienda era ir demasiado lejos. Zhou rápidamente comenzó a señalar a nuestro chico, explicando que Li Ji, el minero, había roto la preciosa espada de Zhou y, debido a esto, él había atacado. Wang no pudo evitar sentir desdén al escuchar que Li Ji era un minero.
Comenzó a caminar hacia Li Ji y, con una expresión curiosa, le preguntó si realmente había roto el arma de Zhou con la espada que sostenía en su mano. Con una sonrisa, nuestro chico explicó que Zhou lo había atacado primero. Así que si su espada se rompió, no fue su culpa. Wang se giró hacia Zhou preguntándole si Li Ji estaba diciendo la verdad. Zhou comenzó a reflexionar sin saber qué decir. Wang pasó por delante de Zhou y, con una sonrisa, mencionó que la espada de Li Ji no parecía un objeto ordinario, luego preguntó si aplicarían la regla habitual. Los ojos de Zhou comenzaron a brillar con malicia y, con una sonrisa, decidió que él se quedaría con el dinero mientras que Wang se quedaría con la mercancía. Con una sonrisa, Wang mencionó que, como Zhou confiaba en él sería el mediador. Le preguntó a Li Ji si podía echar un vistazo a la espada. Li Ji le entregó la espada. Los ojos de Wang se abrieron con sorpresa. Comenzó a examinar la espada, dándose cuenta de que pesaba más de 50 kilogramos y, sin embargo, Li Ji la había sostenido con gran facilidad. Esto le hizo preguntarse si podría ser un genio y decidió ponerlo a prueba un poco más. Sintió curiosidad ya que no sabía de dónde había sacado un minero como él esta arma. Con una mirada serena, Li preguntó desde cuándo el mercado negro necesitaba verificar el propietario y la fuente de los bienes. Wang aclaró que solo preguntaba por curiosidad y que no había problema si Li no quería decir. Li Ji rápidamente se dio cuenta de que este tipo lo estaba poniendo a prueba. Li Ji inventó una mentira, diciendo que no era un gran secreto. Había encontrado la espada mientras minaba. Los ojos de Wang comenzaron a brillar. Ya no tenía ninguna duda de que Li Ji realmente era un minero de bajo nivel. Wang comenzó a examinar la espada cuidadosamente, mencionando que era bastante robusta, pero carecía de propiedades adicionales, que valía como máximo unos pocos 100 pesos. En contraste, la espada de Zhou, si no se hubiera roto, habría tenido un valor de más de 2.000.000. Con una sonrisa, reveló sus pensamientos. Propuso comprar su espada basura ya que la vida como minero no era fácil. A cambio, Li Ji solo necesitaba pagarle a Zhou 2.000.000 y él se encargaría de cubrir el resto. Una sonrisa arrogante se extendió por su rostro diciendo que tomaría esto como una buena acción y le preguntó a Zhou qué pensaba. Zhou no se negó ya que el jefe Wang estaba interviniendo. Zhou estaba algo preocupada ya que sabía que era imposible para un minero conseguir 2.000.000. Esto ponía en riesgo el coche que Zhou le había prometido comprar. Zhou la agarró por la mejilla y le pidió que no se preocupara ya que podían vender sus órganos. Esto debería ser suficiente para conseguir los 2.000.000. Los hombres de Wang se prepararon para darle una paliza a nuestro chico, y él se dio cuenta de que realmente lo tenían todo planeado. Wang preguntó si Li Ji tenía algún problema con esto, pidiéndole que disfrutara de su momento. Los ojos de Li Ji comenzaron a brillar, y mientras su cuerpo liberaba el aura del soberano, dejó claro que no era él quien debía estar preocupado. A la orden de Wang Dafa de dejarlo lisiado, sus hombres cargaron contra Li Ji. Wang Dafa, sin embargo, no estaba preocupado. Le dijo a Suini Zhou que la pelea no tenía sentido y le sugirió que esperaran en la sala de té, a lo que Zhou accedió. Pero cuando se dieron la vuelta, un secuaz salió volando detrás de ellos. El hombre se estrelló contra la pared, dejando a Zhou y su Chin en shock. Al ver esto, la calma de Wang Daifa se desvaneció. Gritó para que un hombre llamado Abiao tuviera cuidado, advirtiendo que no rompieran la mercancía, ya que no podían pagarla. Li Ji esquivó fácilmente un ataque y le dio una patada a otro secuaz en la cara. Al ver a sus hombres ser derrotados, Zhou se enfureció. Agarró a uno de los hombres caídos por el pelo y miró furiosamente a Li Ji. Zhou luego lanzó su propio ataque, notando con una patada que la minería parecía haber fortalecido a Li Ji. Mientras peleaba, oscuros arcillos de sombra salieron disparados del suelo, agarrando a Suini y a los secuaces. Zhou gritó aterrorizada. Con los demás retenidos, Li Ji se volvió hacia Zhou. Sus ojos brillaron azules mientras le decía a Zhou que ahora era su turno. Su Gen observó con incredulidad, preguntándose cómo este minero de repente se había vuelto tan bueno peleando. Zhou, sin embargo, sonrió con sorna. Admitió que los movimientos de Li Ji eran lo suficientemente buenos para Don Nadies, pero no impresionantes. Luego declaró que frente a un avanzado de rango de como él, Li Ji seguía siendo basura. Con eso, se rodeó de energía roja y lanzó una poderosa patada a Li Ji. Para sorpresa de Zhou, Li Ji atrapó con calma la patada energizada con una mano, que ahora estaba cubierta de poder de sombra oscura.
Antes de que Suo pudiera reaccionar, Li le dio una fuerte bofetada en la cara, enviándolo a volar en estado de shock y escupiendo sangre. Aterrizando sobre sus pies, Suo se llenó de rabia. Su cuerpo se encendió con energía roja mientras gritaba que ni siquiera su padre lo había golpeado nunca y cuestionaba cómo Li Ji se atrevía a abofetearlo. Jurando matarlo, Suo desató una explosión masiva de energía roja de su mano hacia Li Ji. En respuesta, Li Ji levantó su propia mano, brillando con energía de sombra púrpura para encontrarse con el ataque. Los dos poderes chocaron en una gran explosión que llenó la habitación de humo. Cuando el humo se disipó, Suo estaba jadeando con incredulidad. Li Ji estaba ileso con la energía roja crepitando a su alrededor, pero incapaz de tocarlo. Suo no podía entender lo que había sucedido, diciendo que se sentía como si hubiera golpeado una pared invisible. Mientras Li Ji caminaba hacia ellos, le dijo a Suo que, dado que su padre nunca se había atrevido a disciplinarlo, él le daría una lección al mocoso desagradecido. Un aterrorizado Suo le advirtió que se mantuviera alejado, mientras que Suin, también asustada, cuestionó cómo su novio de rango D podía perder contra un simple minero. De repente, zarcillos de sombra salieron disparados de Li Ji, formando una telaraña que envolvió y atrapó tanto a Suo como a Suin. Su gritó, sin entender cómo la técnica de la telaraña de la araña morfo de sombra los retenía. Ahora cara a cara con Suo, Li escuchó mientras el aterrorizado hombre insistía en que no podía ser un minero, adivinando que debía ser un poderoso avanzado de rango C o incluso de rango B. Con una sonrisa, Li Ji mostró sus manos, ahora cubiertas de energía de sombra, y declaró que solo era un minero de rango E certificado por el gremio. Suo solo pudo mirar, murmurando que era imposible. Li Ji levantó su mano, que brillaba con energía púrpura, preparándose para golpear al indefenso Suo. En una súplica desesperada, Suo le rogó que esperara, revelando que estaba en la pandilla Pantera Negra. Advirtió que si era dañado, Li Ji se haría enemigo del líder de la pandilla, hermano Pantera. Con sus ojos brillando, Li Ji preguntó si Suo se refería a la pandilla Pantera Negra de préstamos usurarios. Pensando que la amenaza había funcionado, Suo lo confirmó con orgullo. Sin embargo, su orgullo duró poco cuando Li Ji lo golpeó en la cara. Suin gritó mientras Suo clamaba por el hermano Pantera. Sin detenerse, Li Ji siguió con una patada que envió volando tanto a Suo como a la contenida Suin. La fuerza dejó a Suo tosiendo sangre. Mirando al hombre derrotado, Li Ji declaró con fría furia que lo que más odiaba eran los escoria de préstamos usurarios. En ese momento, Wang Taifa, el dueño de la tienda, finalmente intervino. Lleno de rabia, sacó su gran espada y cargó contra Li Ji, gritando que muriera. Pero Li Ji, rodeado de energía de sombra púrpura, se hizo a un lado fácilmente. Le dijo a Wang Taifa que se perdiera y lo pateó, enviando al dueño de la tienda a volar con dolor. Suo, ahora aterrorizado, cambió su tono. Suplicó que todo era un malentendido y ofreció 100.000 yuanes para ser amigos y abandonar el asunto. Li Ji no estaba impresionado. Se cernió sobre Suo y se burló de si su cara solo valía 2.000 yuanes por bofetada. Aterrorizado, Suo gritó ofertas de 500.000 y luego 1.000.000 de yuanes, rogándole a Li Ji que dejara de golpearlo. Usando sus zarcillos de sombra como látigos, Li Ji se burló de Suo. Preguntó sarcásticamente si Suo disfrutaba cobrando altos intereses, sugiriendo que jugaran con sus reglas. Explicó que las 50 bofetadas eran solo los intereses, y ahora era el momento del principal. Llevado al límite, Suo sacó una tarjeta VIP negra, gritando que valía 5.000.000 y que era todo lo que tenía. Li Ji tomó la tarjeta y sus ojos se entrecerraron. Reconoció la tarjeta VIP del grupo NG y se dio cuenta de que eran los cobradores de deudas que lo habían obligado a entrar en las minas. En ese momento, se formó un plan. Dejaría ir a Suo y lo usaría para atraer al verdadero cerebro. Mientras guardaba la tarjeta en su bolsillo, Li Ji reflexionó sobre cómo la banda de la Pantera Negra le había extorsionado millones. Consideró que el dinero volvía a su legítimo dueño. Con su decisión tomada, los zarcillos de sombra retrocedieron. Mientras Suin ayudaba a levantar a un maltrecho Suo, exigió saber por qué había llamado a Li Ji un simple minero. Suo respondió bruscamente preguntando cómo se suponía que iba a saber que Li Ji se volvería tan poderoso. Hirviendo de ira, Suo empujó violentamente a Suo gritando que si ella no hubiera identificado erróneamente a Li Ji, no le habrían tendido una emboscada. Suo gritó al caer. Hirviendo de rabia, con los ojos rojos brillantes, Suo sacó su teléfono. Juró que su dinero no sería arrebatado tan fácilmente y juró venganza. La escena cambia a una calle oscura donde un hombre formidable, hermano Pantera,
está de pie sobre cuerpos derrotados. Sonó su teléfono. En el otro extremo, un Zuo desesperado exageró salvajemente la historia, afirmando que alguien robó una espada preciada destinada al hermano Pantera y había amenazado a su banda. Con un brillo siniestro en sus ojos rojos, el hermano Pantera ordenó a Zuo que le enviara la información del hombre. Después de la llamada, uno de los subordinados del hermano Pantera informó que tenían a su objetivo y preguntó qué hacer con la gente que acababan de derrotar. Con una sonrisa cruel, el hermano Pantera preguntó despectivamente si sus subordinados veían a alguien allí. El pelirrojo, con los ojos también brillantes, sonrió y manipuló hilos de energía roja, coincidiendo en que no veía a nadie. Con un movimiento de sus dedos, los hilos cortaron a las víctimas, matándolas instantáneamente. El hermano Pantera mencionó entonces con indiferencia la llamada de ese chico Yo, comentando que no le importaba si Li Yi vivía o moría. Más tarde, un Li Yi encapuchado estaba en el salón de tareas de los avanzados mirando el tablón de misiones. Un funcionario del salón se acercó y le preguntó si necesitaba ayuda. Li Yi se bajó la capucha, explicando que era un avanzado de rango E buscando una tarea adecuada. Su estatus de rango E provocó el ridículo inmediato de otros en el salón. Dos hombres se burlaron de él, llamándolo basura de rango E y diciendo que las tareas más bajas aquí eran de rango D. Le preguntaron si estaba tratando de que lo mataran. El desprecio continuó con una mujer pelirroja llamando a los rangos E parásitos asquerosos que mendigaban a los rangos superiores. El funcionario, ahora menos amigable, le dijo a Li Yi que se fuera y esperara afuera a que un equipo lo recogiera. Otra persona añadió cruelmente que la basura debía quedarse con el montón de basura. Mientras Li Yi se alejaba, revisó su teléfono y descubrió que los 5.000.000 de yuanes de Zuo ya habían desaparecido, retirados por los usureros. Maldiciendo frustrado, sabía que su máxima prioridad seguía siendo encontrar una tarea. Justo entonces, una bota de tacón alto entró en el salón, captando la atención de todos. Una ola de presión inundó la habitación, y las mismas personas que se habían burlado de Li Yi ahora estaban paralizadas por el terror. La intensa presión obligó a todos a retroceder. La multitud reconoció el aura abrumadora de al menos un avanzado de rango B, un poder tan fuerte que no podían moverse. La fuente de este poder era una mujer impresionante con el pelo largo y blanco, orejas de lobo y penetrantes ojos rojos rodeados de un aura roja y negra. Mientras caminaba, la multitud se apartó con miedo preguntándose por qué un rango B estaba aquí. Se detuvo cerca de Li Yi, su mirada pasando por encima del grupo acobardado. Mientras que todos los demás estaban paralizados por el miedo, Li Yi permaneció en calma. Usando su ojo de sombra, la observó de cerca. Se dio cuenta de que, a pesar de su poderosa aura, parecía una niña rica delicada, y no podía sentir ninguna intención asesina por su parte. Le pareció una mezcla interesante de poderoso pero contenido. Un hombre con una mujer de pelo blanco anunció una tarea de minería de rango D en el abismo de las bestias. La multitud, todavía asustada, retrocedió. Su atención se dirigió entonces a Li, que permanecía completamente imperturbable por la presencia del rango B. Susurraron con incredulidad, sorprendidos cuando él dio un paso adelante con confianza. Con una pequeña sonrisa, Li Yi se dio cuenta de que era el único en el salón capaz de aceptar el trabajo. La mirada de la mujer de pelo blanco se posó en él, notando con interés que el minero no se veía afectado por su presión. El funcionario del salón se apresuró a acercarse, identificándola como la señorita Chin, y se ofreció a mostrarle algunos avanzados de rango D. La señorita lo interrumpió, señaló a Li Yi y declaró, «Me lo llevaré a él», dejando al funcionario sin palabras. El funcionario protestó nerviosamente que Li Yi llegaba tarde y no estaba debidamente registrado. Los ojos de la señorita empezaron a brillar mientras se volvía hacia él, afirmando que ella era las reglas. El aterrorizado funcionario solo pudo estar de acuerdo. Mientras su grupo sacaba a Li Yi, el funcionario observaba, desconcertado. Nunca había visto a la señorita Chin elegir personalmente a alguien y se preguntaba por este misterioso minero. Dentro del abismo de las bestias, el equipo de la señorita Chin luchó contra una horda de minotauros de ojos rojos. El equipo estaba bien apoyado por un bardo que tocaba una flauta, que notó que su equipo estaba bien equilibrado. La batalla se intensificó con un poderoso guerrero bloqueando golpes mientras otros cortaban a las bestias. Desde la retaguardia, la señorita Chin y su compañero supervisaron la lucha. Li Yi observó la eficiente exhibición, notando que con un líder de rango B, todo parecía ir sobre ruedas. Sin embargo, a pesar de la impecable batalla, Li Yi sintió una sensación de inquietud.
Una gota de sudor corrió por su cara cuando su ojo de sombra sintió un peligro que los demás habían pasado por alto. De pie en una cornisa, la inquietud de Lee creció al ver el enorme número de minotauros abajo. Sabía que esto iba mucho más allá de una misión normal de rango D y no entendía por qué el equipo parecía ignorar el peligro. El soberano se materializó, explicando que el ojo de sombra de Li Ji había alcanzado un segundo nivel, dándole sentidos mucho más allá de sus compañeros de equipo. Aún así, Li Ji creía que la poderosa señorita Qin también debería haberlo sentido. Cuando el equipo se detuvo ante una cueva oscura, la sospecha de Li Ji se profundizó. Se preguntó si la señorita Qin había notado el peligro pero lo estaba ocultando. El bardo confirmó su objetivo. La veta de cristal de luz estelar estaba dentro de la cueva. La señorita Qin se volvió entonces hacia Li Ji y le ordenó, al minero, que fuera con ella. Li Ji la siguió, preguntándose por qué arrastraría a sabiendas a un minero a una situación tan peligrosa. Mientras la seguía hacia la cueva oscura, Li Ji sintió que una aura ominosa se intensificaba con cada paso. Se quedó preguntándose por sus motivos. ¿Era descuidada con las vidas de su equipo o simplemente tan confiada en su poder de rango B que creía que podía proteger a todos? Más adentro en la cueva, el suelo debajo de ellos se agrietó repentinamente. El suelo cedió, creando un profundo abismo. Li Ji y la señorita Qin reaccionaron al instante, saltando lejos de la roca que se desmoronaba. Un compañero de equipo menos ágil no tuvo tanta suerte, gritando al caer en la oscuridad. Li Ji y la señorita Qin aterrizaron a salvo en tierra firme. Antes de que pudieran procesar la pérdida, los sentidos de Li Ji se pusieron en alerta máxima. Una nueva amenaza, más poderosa, había llegado. De las sombras del abismo, emergió una figura corpulenta. Era un hombre bestia minotauro de rango D, mucho más grande y amenazante que los demás. Con un rugido feroz, blandió un hacha enorme, sus ojos rojos brillando mientras se enfrentaba a Li Ji y a la señorita Qin. Enfrentado al poderoso minotauro de rango D, Li Ji observó cómo la señorita Qin se preparaba para luchar. Un aura roja surgió a su alrededor mientras sus orejas y ojos de lobo brillaban, señalando que el rango B estaba a punto de hacer su movimiento. Sin embargo, para sorpresa de Li Ji, de repente vaciló. Una mirada de angustia cruzó su rostro y su confianza se desvaneció. En lugar de atacar, se retiró, diciéndole a Li Ji que fuera a pelear mientras ella lo cubría. Li Ji estaba desconcertado, recordándole que él era solo un minero. El rostro de la señorita Qin se puso rojo brillante de vergüenza. Se desplomó sobre una rodilla, dejó caer su espada y le gritó desesperadamente a Li Ji que luchara. Li Ji respondió, cuestionando por qué un rango B esperaba que un minero de rango E se encargara de la situación por un salario de minero. Con lágrimas en los ojos, la señorita Qin gritó que le daría 1.000.000 para que se encargara de las bestias. Al escuchar la oferta, Li Ji se paró sobre la señorita Qin arrodillada y declaró que por el dinero, lo haría. Con una sonrisa, sus ojos brillaron de color púrpura al invocar su daga de sombra, comentando que tendría que obligarse a sí mismo. Con una sonrisa confiada, Li Ji manifestó sus dagas de sombra, que giraban con energía púrpura mientras la señorita Qin observaba desde el suelo. Luego se giró para encarar a los 3 robustos minotauros, invitándolos fríamente a atacar. Mientras las bestias cargaban, Li Ji se movía a la velocidad del rayo, esquivándolas fácilmente. Sin embargo, mientras Li Ji estaba ocupado con 2 de los minotauros, el tercero se separó y cargó contra la vulnerable señorita Qin. Al ver que la bestia estaba a punto de aplastarla, ella gritó. Justo cuando las garras del minotauro estaban a punto de golpear, ella desató un poderoso vórtice de energía roja que vaporizó a la criatura al instante. Li Ji, tras encargarse de sus oponentes, fue testigo de su devastador ataque. Se secó el sudor de la frente, admitiendo para sí mismo que tenía movimientos poderosos y que la había juzgado mal. Su pensamiento se vio interrumpido cuando el poderoso hombre bestia de rango D saltó alto en el aire, bajando su hacha en un golpe mortal dirigido a la señorita Qin. Justo cuando el hacha estaba a punto de aplastar a la señorita Qin, Li Ji intervino. Invocó su enorme espadón de un portal de sombras arremolinadas. En un instante, se movió entre la señorita Qin y la bestia, desviando el ataque. De pie sobre la señorita Qin a salvo, con los ojos brillantes, sonrió y preguntó sarcásticamente si simplemente tenía una cara que atraía el odio. Para su asombro, en lugar de levantarse, la señorita Qin entró en pánico. Dejó escapar un grito sin sentido y salió corriendo, gritando que las bestias ahora eran su problema. Con un suspiro, Li Ji comentó lo inútil que era antes de matar a los minotauros restantes con un único y poderoso tajo.
Mientras tanto, la señorita Chin corrió a ciegas por las cuevas hasta quedarse sin aliento. Se detuvo contra una pared de roca para recuperarse, pensando que finalmente estaba a salvo. Sin embargo, la sombra del hombre bestia Minotauro cayó sobre ella. La había seguido. Sus ojos se abrieron con terror, que pronto dio paso a la confusión. Miró a la bestia y preguntó, ¿por qué? ¿Por qué no me tienes miedo? El hombre bestia Minotauro blandió su enorme garrote, listo para aplastar a la petrificada señorita Chin. Desde una distancia segura, Li Yi observaba, encontrándolo extraño. Sabía que podía defenderse y no entendía su miedo. Justo cuando el arma estaba a punto de golpear, la señorita Chin gritó y un brazalete en su muñeca brilló con una intensa energía roja. Una poderosa onda expansiva brotó de ella, lanzando al Minotauro hacia atrás. Lee entonces notó que el brazalete brillante se había roto. Esto confirmó su sospecha. Era un amuleto protector y la poderosa defensa no provenía de sus propias habilidades. Se acercó a la avergonzada señorita Chin y le preguntó si era un avanzado de tipo no combatiente. Ella lo confirmó en voz baja. Al darse cuenta de que su secreto había sido revelado, le suplicó que lo mantuviera en secreto. Con una sonrisa astuta, Li Yi apoyó su espadón en su hombro y le dijo que guardar su secreto costaría más. Sin embargo, mientras se enfrentaban a las bestias que se reagrupaban, Li Yi notó algo extraño. Los minotauros lo estaban ignorando por completo y centrando toda su agresión en la señorita Chin, dejándolo preguntándose por qué ella era su único objetivo.